próximo 1 de octubre vamos a tener un nuevo gobierno en México encabezado por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el camino que ha llevado Claudia Sheinbaum para llegar al poder es apenas el primer paso. Lo que viene ahora es lo más complicado. ¿Cómo gobernar? ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo se pueden superar los retos en este país? Para mí es un gusto tener en este programa a Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, una institución que se dedica precisamente a medir retos, a medir logros por parte del gobierno, a ofrecer una visión crítica del gobierno de la República. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, acaban de sacar un estudio muy completo sobre los distintos retos del nuevo gobierno, pero además se han ido secretaría por secretaría, especialidad por especialidad. Pero vamos a empezar con los retos generales. ¿Cuáles serían los retos más importantes que va a enfrentar la nueva presidenta de la República? Sin duda, Sergio, gracias por la invitación. Yo te combinaría que empezáramos justamente por lo macro. Como sabes, México Cómo Vamos se dedica a hacer un observatorio económico y desde ahí hacemos este análisis. Entonces, el dinamismo económico sostenido y sustentable me parece que es el principal de los retos. Sabemos que antes, digamos, de la administración López Obrador, traíamos un tren de crecimiento del 2.7, 2.8% anual a lo largo de la década previa. Muy criticado por todos los presidentes y todos los candidatos, incluido López Obrador, que dijo que se podía mejorar enormemente. Absolutamente insuficiente, eso sí es cierto, respecto a la cantidad de personas que somos cada vez más, que vamos incrementando, pues la cantidad de personas que además se suman al mercado laboral, pero no dudemos en pensar también en el resto de la población. Sin embargo, en 2019, con toda la fragilidad en el tema de la confianza de los inversionistas, derivado, por supuesto, de un primer año y medio del señor Trump en Estados Unidos, pero también de la cancelación del aeropuerto a finales de 2018, pues nos frenó el tren de crecimiento en 2019 y pareciera que es un poco lo que estamos observando ahora, digamos, con la discusión en la reforma al Poder Judicial con el llamado Plan C. Pero bueno, regresando un poco a la historia, tenemos que tener muy claro que la meta de crecimiento es de 4.5% de crecimiento anual. 2019 fue el primer año de gobierno de López Obrador, donde hubo una contracción económica y finalmente pues la pandemia nos agarra con todo, la economía se contrae 8.5% y el rebote ha sido pues primero como muy entusiasta, luego cada vez más lento y cerramos el sexenio con un PIB per cápita planito. Prácticamente no crecimos a lo largo de toda la administración, entonces creo que el primero de los hitos es justamente crecimiento sostenido y sustentable para que sea para todas las personas, no nada más que sea el tamaño del pastel dividido entre la población del mismo tamaño. Y obviamente para eso necesitamos varios rubros. Primero que nada, energía. Energía limpia y suficiente porque es lo que nos hace competitivos en un mundo donde además pues vamos a enfrentar a Estados Unidos cada vez más proteccionista. Lo que es cierto es que tenemos varios ases bajo la manga. Primero que nada, la cercanía. Segundo, la compenetración de las cadenas de suministro. Esa no se va a acabar. Y tenemos el TEMEC. Y tenemos el TEMEC cuya revisión, que no renegociación, simplemente un reporte de cómo ha transcurrido estos primeros 6 años en 2026, bueno, pues ese reporte tendremos que llegar muy sólidos con un equipo de negociadores desde la Secretaría de Economía, con lo que se conocía como ProMéxico, que era esta oficina que ayudaba a las inversiones extranjeras que ya no existe, a reubicarse y que esta administración desapareció. Esperemos que Marcelo Ebrard la retome para el próximo gobierno. Y sin duda creo que el equipo dentro de la Secretaría de Economía tendrá que contemplar también cómo aterrizar el nearshoring. Hemos escuchado mucho que la inversión extranjera directa sigue subiendo, pero tenemos este prurito que siguen siendo las inversiones que ya estaban aquí quienes reinvierten sus utilidades. Tenemos reinversión de utilidades, pero no está llegando inversión nueva, a pesar de que todo el mundo dice que México es muy buen lugar para invertir. Sin duda, y creo que es una buena noticia que quienes ya están aquí quieran quedarse, pero el nearshoring, como no lo imaginábamos, era justamente pues incluir a nuevas inversiones para que también la economía local, las MIPYMES, pudieran insertarse en ese tren de crecimiento. Ahora, nos habían prometido, por ejemplo, una megaplanta de Tesla en Nuevo León. No he visto que hayan comenzado, pero, por ejemplo, las exportaciones de cerveza han sido muy sólidas. Hay cervezas mexicanas que están colocadas en los primeros lugares, incluso en el primer lugar, no voy a mencionar marcas, pero la número 1 en Estados Unidos es mexicana.
pero resulta que a la empresa que la hace le cerraron la planta a punto de terminar, la que iba a ser su planta principal. En Mexicali, ¿es cierto? Sí, ¿y no afecta esto? Pues por supuesto que afecta. Mira, lo cierto es que la planta cervecera pudo reubicar su producción a Veracruz, donde había más agua, y creo que tendríamos que tener un programa aparte para hablar de la industria cervecera, pero me parece muy interesante, por ejemplo, que la industria automotriz sigue con un dinamismo muy particular. Parece que este año va a superar incluso las exportaciones que tuvo el año pasado, que no fueron nada de meritorias. Y por supuesto, creo que regresando un poco al tema de energía, tú mencionabas Tesla, pero prácticamente cualquier nueva inversión que llegue va a demandar que la energía eléctrica sea producida con fuentes sustentables. Y entonces, tenemos fuentes limpias. Fuentes de energía porque renovables. Todas estas empresas tienen compromisos internacionales para reducir su huella de carbono, ¿no es así? Totalmente. Y si queremos atraer esas inversiones, necesitamos garantizar, pues no solamente que haya coches eléctricos y que haya enchufes para conectarlos, sino que la energía eléctrica que alimenta esos coches, pues no se produzca con combustóleo. Y sin embargo, en México no dejaron concluir toda una serie de proyectos de energía limpia y nos dicen, no importa porque hicieron el proyecto Sonora, solo que no está bien interconectado. Y esto, lo que me dicen los especialistas es que no necesariamente va a sacarnos del problema este proyecto Sonora. Totalmente. Además, a ver, creo que son varios rubros. Primero que nada, recordemos que la distribución y la transmisión son competencia exclusiva del Estado. Así es. Si CFE se dedica a invertir en la generación de energía comprando plantas como la de Iberdrola, no estamos invirtiendo en generar más energía. Está pasando de manos privadas a manos públicas sin incrementar la cantidad de energía. Planta Sonora, el proyecto Sonora, es un buen comienzo, pero como bien refieres, necesita interconectarse con el resto de la región y además el voltaje es distinto. Necesitas invertir en tecnologías adicionales para poder incorporar la energía eólica, la energía hidroeléctrica y demás, porque tienen distintas, digamos, frecuencias de voltaje. Pero creo que de fondo hay estimaciones que nos dicen que la transición energética en esta administración nos debiera costar alrededor de 340,000 millones de dólares. Eso equivale prácticamente a 9 o 10 años de inversión extranjera directa, pero compactada en un único sector y en un periodo mucho más corto de 6 años. Y no me imagino que la Comisión Federal de Electricidad tenga esos recursos. Definitivamente no los tiene, menos aún en un esquema donde no hemos discutido una reforma fiscal. Pero creo que el meollo del asunto está en la palabra coinversión, que la doctora Claudia Sheinbaum ha utilizado en diversos espacios. Sería una forma de darle la vuelta a esta concentración de producción, de generación en la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que es una palabra que le da la vuelta a esta negativa de incorporar inversión privada dentro de la producción de energía eléctrica, y como yo la leo, todavía entre líneas, porque habrá que ver cómo se concreta, pues la veo como un paso hacia la incorporación del sector privado, porque es la única forma en la cual vamos a producir suficiente energía, ya no solo para el nearshoring, sino también para nosotros como sociedad. Tengo que llegar a Pemex si estamos hablando de energía. ¿Cuál es la situación de Pemex? Pemex es una empresa que pierde dinero en la refinación todavía. Es una empresa que no ha invertido en la exploración. Siempre ha perdido dinero en refinación, ¿no? Bueno, creo que fuera de Deer Park, todas las demás plantas han perdido dinero siempre. Es cierto, también no hemos acabado de ver la capacidad que pudiera tener Dos Bocas, como que todo está tan poco transparente que pues finalmente no podemos saber el impacto social y medioambiental, pero ese creo que es incluso un tercer tema. Entiendo que además si Pemex es bueno sacando petróleo del subsuelo en aguas no profundas, pero el petróleo está cada vez más abajo, pues ahí tendrías que jalar también mayor inversión privada. Eso no se está haciendo, entonces tenemos pérdidas en la refinación, poca capacidad de atraer inversión para la extracción del petróleo y, como bien refieres, al final Deer Park cuenta como una importación. En términos del registro, no es una refinación que se hace en territorio nacional, aunque la planta sea mexicana. Entonces, Pemex tiene distintos niveles de problema, tiene un endeudamiento brutal, tanto en términos financieros, la deuda soberana del país puede incluso verse impactada si no arreglamos el tema de la deuda de Pemex, tiene deuda con proveedores, eso también es una deuda que hay que sanar. Ha venido creciendo en este sexenio de forma impresionante. Muy importante, y obviamente eso pues hace que los inversionistas no quieran entrarle.
pero además Pemex ha dejado de contribuir a las finanzas públicas. Entonces tenemos una reducción del DUC, este derecho de utilidad compartida, que lo que hace es que Pemex le aporta menos a las finanzas. Entonces las finanzas le aportan dinero, Pemex no devuelve tanto dinero y eso afecta el gasto programable, sobre todo en el ámbito de lo que se reparte a través de las participaciones a las entidades federativas en rubros muy claros: educación, salud y seguridad pública. ¿Tanto daño hace, Sofía, la prohibición a la fractura hidráulica, que es pues la metodología, la forma de producción que generó la revolución de producción en los Estados Unidos, particularmente en estados muy cercanos a México como Texas? Mira, me parece que ahí tendríamos que hacer una valoración de si el gas natural lo queremos como un elemento de transición energético o no. Hasta ahorita el gas natural sí se considera en Estados Unidos justo como esta eslabón entre la transición energética de energías producidas con combustibles fósiles y con energías limpias. Yo creo que sin el gas no podemos hablar de esa transición energética regionalmente hablando, y creo que también habrá que hacer mucha puntualización en las definiciones de cuando algo se prohíbe o no y en qué términos del Tratado de Libre Comercio, porque el tratado, entre otras cosas, lo que detona es que haya trato igualitario y en igualdad de circunstancias inversionistas nacionales y extranjeros, y eso creo que entra exactamente en el encuadre de la inversión en el sector energético, tanto petrolero como Ahora, yo no sé si sea eléctrico. transición o no, pero somos los mayores importadores de gas de Estados Unidos, gas que podríamos producir en la cuenca de Burgos y en otros lugares de nuestro país, ¿no es así? No, porque además no hemos invertido justamente en los gasoductos, que ese es el Ese meollo es del otro. asunto. Pero si me permites, me Claro. gustaría avanzar en los pendientes. Y tenemos por lo menos otros tres. Primero, el mercado laboral. El mercado laboral sabemos que tiene por lo menos tres problemas. Uno, la alta informalidad laboral, que además no es un único tipo de informalidad. Dos, una baja productividad, que está relacionada con la poca inversión que hay dentro de la informalidad laboral. Y número tres, la baja participación de las mujeres. Y todos se intersectan. Primero, vamos con la informalidad. Más de la mitad de la población trabaja en algún tipo de informalidad laboral, es decir, su empleo no tiene seguridad social. Sin embargo, no todas las informalidades son iguales. Alrededor del 40% de la gente que trabaja lo hace en el sector informal. Eso quiere decir que muchas veces son economías de subsistencia que no tienen un plan de negocios y que, por supuesto, no tienen ningún tipo de inversión y lo único que están buscando es cómo llegar a fin de semana, ya no digas a fin de mes. Luego viene la falta de apoyo, digamos, a las MIPYMES. Las MIPYMES que muchas veces inician como pequeños negocios en la ventanita de la cocina de la señora que quiere pues apoyar sus finanzas domésticas a través de vender comida a la gente que pasa. Bueno, eso necesita dos cosas: protección del Estado para que no le extorsione ni el municipio ni el crimen organizado, pero también necesita asesoría para poder tener inclusión financiera, acceso a un crédito, un plan de negocio. Y luego viene, por supuesto, las personas que trabajan en los hogares y las personas que trabajan en el sector agrícola. Entonces, como ves, son distintos ámbitos donde no hemos acabado de discutir políticas públicas particularmente enfocadas. Luego viene la baja participación de las mujeres, que yo te mencionaba. Hemos hablado mucho de las razones por las cuales esto ocurre. Entre otras, es el uso del tiempo que se le asigna al género, digamos, de manera social. Y las mujeres no alcanzamos a juntar suficientes horas muchas veces para tener medias jornadas completas, ya no digas jornadas completas. Sin embargo, sabemos que las mamás trabajamos en mayor proporción que el promedio de las mujeres. Es decir, cuando tú tienes hijos, pues necesitas dinero porque necesitas dinero. Entonces, necesitamos tener un sistema nacional de cuidados que incorpore los cuidados comunitarios, porque no se trata de sacar a las mujeres de sus entornos donde cuidan a las personas enfermas, a las personas adultas mayores y a las infancias, y que se trasladen 2 horas al trabajo. Claro. Se trata de que haya mecanismos de creación de negocios y de vida económica alrededor de sus comunidades, y finalmente a la baja productividad, muy vinculada a la baja inversión, pero a la baja inversión desde la unidad económica, pero también como economía en nuestro conjunto. Necesitamos infraestructura de transporte, necesitamos infraestructura tecnológica, inclusión financiera y estos temas que no se resuelven rápido. ¿Dónde podemos ver el informe completo? En @México Cómo Vamos, en cualquier red social, y también en mexicocomovamos.mx. Yo creo que nos esforzamos de manera muy importante en traducir todas estas variables económicas en un lenguaje ciudadano para entender inflación, tipo de cambio, empleo y un amplio abanico de temas económicos justamente para ojos ciudadanos. Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos,
Gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.